Buenos días, somos el equipo 6, conformado por Carol Estefany Valle de León, Alejandro Alburquerque Jiménez, Dayana Alin Camacho Sabido y Dan Yael Pacheco Gutiérrez. Y hoy les vamos a hablar sobre algunos filósofos presocráticos, ya que es interesante saber cómo fue que ellos iniciaron con el pensamiento racional y buscaban saber sobre el origen de la naturaleza y todo lo que no estuviera hecho por la mano del hombre. El Heráclito de Éfeso, como pues bien su nombre lo dice, como de la ciudad de Éfeso, es otro filósofo presocrático que también fue apodado como el Oscuro, dado a su carácter un poco pues enigmático, algo de entender. Esto pues es comprensible, ya que pues ningún filósofo es como fácil de entender. Él también se dice que daba como postulados muy del aforismo. Esto quiere decir que son muy autónomos, son como leyes supremas, que lo que yo digo está bien, fundamentando obviamente. Sus enseñanzas, la mayoría de ellas eran como habladas, ninguna fue como escrita, más bien fueron como escritas por sus discípulos, que fue como Tales de Mileto. Y pues lamentablemente, como pues de lo más triste es que todos los libros como que se habían escrito fueron incendiados como por la biblioteca de Éfeso. De sus postulados pues más significativos era como el de ser, ¿no? Que era la realidad de las cosas. Él decía que todo está en continuo cambio y movimiento, y también decía que la naturaleza era un enigma y que buscaba que nosotros descubriéramos pues de qué estaba hecha la naturaleza. Ella misma nos daba como la oportunidad de entenderla, y él comprendía que había una razón universal que nos guiaba para pues seguir un camino, y que los humanos estábamos en búsqueda de esa razón. Y pues como lo había dicho, en el único como libro o postulado físico que hay está en la de la naturaleza, donde se pueden encontrar como lo más esencial de este filósofo. Y su muerte fue algo un poco pues sí, como oscura, ya que le dio idioproncia. Esto quería decir que se le acumulaba líquidos en los tejidos, y por lo mismo de que era un filósofo, como que no se dejaba pues curar por los médicos, y él pues llevó al estiércol, ¿no? Para que se curara su mal. Esto pues lo llevó a la muerte. Y pues sus influencias, como lo más importante que yo encontré era como, o lo más comprensible para mí, es que él decía que había un Dios, pero no un Dios como una deidad suprema, sino que daba un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Un Dios es la vida y la muerte, pues como lo más importante para mí. Yo les voy a hablar de Parménides. Este nació entre los años 530 y 515 a.C. en la ciudad de Elea. Se cree que es el fundador de la escuela eleática, aunque también algunos dicen que Jenofanes es quien la creó, pero de igual manera no se le quita el reconocimiento como uno de los principales representantes, ya que se negaba al cambio. Ahora les hablaré de su arge. Arge es la explicación que le dan a la vida, el universo, etc. Y este personaje lo presenta de manera donde por medio de un poema que se divide en tres partes: el proemio, la vía de la verdad y la vía de la opinión. En el proemio es una introducción en un viaje por medio de yeguas que lo transportan hacia las puertas del día y la noche para encontrar una diosa donde te da a escoger entre dos caminos, como les digo, la vía de la verdad y la vía de la opinión, donde le dice que en la verdad lo que es y le es imposible no ser se refiere al ser, y en la opinión lo que no es y le es necesario no ser, refiriéndose al no ser. Partiendo del ser es la única lógica que rige al pensamiento. Este puede ser eterno, perfecto o limitado. Es eterno porque no pudo haber nacido, ya que no habría manera de explicar de dónde vendría, su procedencia, etc. Y también esto no puede morir porque es imposible que el ser deje de ser, porque obligatoriamente es ser. Y de igual manera es perfecto y limitado, porque Parménides no acepta el cambio, ya que cualquier mutación consiste en dejar de ser algo para llegar a ser otra cosa, por lo que no puede dejar de ser o no puede no ser, por lo que se dice que el ser es inmóvil e único. Este razonamiento nos demuestra que solo existe el ser, pero al relacionarlo con nuestra vida cotidiana
existe una gran contradicción porque este está susceptible a diferentes cambios, y Parménides dice que la percepción de los sentidos en realidad son ilusiones, ya que la realidad tal y como la percibimos implica la existencia del no ser, y pues eso no es posible, dando lugar a lo que es la tercera parte del poema, que dice: lo que no es, le es necesario no ser. Este análisis genera un nuevo planteamiento de el ser mismo, que marca el inicio de la metafísica, al igual que resalta una gran división de la filosofía griega, separando el sentido de la razón. Sus aportaciones fueron la definición del ser, donde le dio una indivisibilidad, una unidad que es inmutable, génito y finito, al igual que el desarrollo de la escuela eleática, ya que explicaba las ideas de la escuela. La otra aportación fueron las discusiones filosóficas, ya que al tener corrientes diferentes, lo que es Parménides y Heráclito, ocasionaron una discusión entre presocráticos, que fueron los pilares del desarrollo de la filosofía, al igual que el materialismo, que son las consideraciones sobre el movimiento y la pertenencia, donde se niegan en un mundo al cambio y al movimiento, centrándose en lo material y existente. Nacido en Sicilia alrededor de 484 años antes de Cristo, Empédocles fue un médico, filósofo, escritor, poeta y político griego. Fue el primer pensador del eclecticismo pluralista. Empédocles realizó la teoría de las 4 raíces o los 4 elementos, adoptada más tarde por Aristóteles, dándole una vigencia y una credibilidad de al menos unos 20 siglos, hasta que llegó la química moderna como una ciencia comprobable, diciéndonos que estos elementos estaban compuestos por más gases y más compuestos. Como no se tiene mucha información respecto a su biografía, algunas personas dicen que es una leyenda. Muchos dicen que fue un mago, otros que fue un milagroso y otros que fue un profeta. Empédocles fue exiliado de Agrigento, yéndose a Peloponeso, donde pasó sus últimos momentos, y debido a la falta de información, como antes lo mencioné, solamente se tienen teorías. Sin embargo, no se tiene una causa verdadera sobre su muerte. Unas de estas teorías dicen que se suicidó aventándose al volcán Etna para alcanzar la divinidad y la unión con la naturaleza. Otras personas dicen que simplemente desapareció y ascendió al cielo como un dios. Pero todas estas teorías, o bueno, de menos estas dos, fueron desechadas y tratadas como una mentira, y simplemente se dijo que Empédocles murió en Peloponeso después de haber sido exiliado de Agrigento alrededor de 435 años antes de Cristo. Anaxágoras, como filósofo presocrático, él llega a Atenas dado que los persas pues llegaron a conquistar en donde él vivía, que era Clasomene. Él llega en la Atenas de Pericles, porque Pericles estaba como llevando a Atenas hacia el liderazgo. Él actuó como un consejero político, filosófico de Pericles, por eso es que es tan importante Anaxágoras junto a Pericles. Anaxágoras era conocido como alguien inteligente y frío. Esto llegó a suceder porque se le hicieron como un comentario de que su hijo había muerto durante la batalla, y él dijo: pues sí, porque pues yo hice mortal a mi hijo, ¿no? O sea, él era como alguien que conocía la verdad y por eso era alguien inteligente y frío. Dado el lugar de origen donde nació, él tenía como pensamientos y filosóficos dado el lugar de origen, que esto le ayudó mucho a buscar sobre la naturaleza en el ámbito de la astronomía, acompañado con otros filósofos. Él, pues en los postulados más significativos, era como el del origen de las cosas, que decía que nada se creó de la nada y que tampoco las cosas podían dejar de existir si ya habían existido con anterioridad, ¿no? Él, en su postulado también de la materia, él decía que la materia era algo un poco complejo, por así decirlo, que era como una semilla. Él daba el ejemplo que la semilla compone a todo, pero no todo componemos de la semilla. Era como una filosofía un poco, pues sí, compleja, por así decirlo, ya que él no nos daba como una explicación muy lógica, ya que obviamente las interpretaciones con el tiempo como que han distorsionado lo que él nos quería decir con la materia.
Y aparte él hablaba mucho del nous, que era como esa identidad suprema, por así decirlo, no como una deidad, sino como una inteligencia, una mentalidad, dejando la mente fuera del rasgo como la mente como si fuera la imaginación o cómo vemos las cosas, sino como esa identidad que relaciona todo y que hace que todo funcione con un orden, que todo tenga un sentido. Él llegó a ser exiliado dado a la impiedad, que esto era como el ir en contra de la fe religiosa en este ámbito o ir en contra como de un orden ya establecido. Por eso que también se les fue exiliando, en este caso fue un exilio, no fue condenado a muerte. Esto ayudó a que siguiera progresando su pensamiento y que también la gente le tuviera una estima y generando las monedas con la forma de Anaxágoras. Y pues sus influencias fueron como pues Aristóteles y Platón. En este caso pues de ahí sacó como la influencia del nous, de esa identidad que le da un origen a todo, pero que no compone que la identidad no se compone de todo, por así decirlo. Y esto es como los aspectos más significativos de Anaxágoras. Demócrito de Abdera fue un matemático y filósofo griego presocrático que vivió entre los años 460 y 370 a.C. en la ciudad de Abdera, en Tracia. Demócrito, conocido también como el filósofo que ríe. Demócrito fue discípulo de Leucipo, filósofo griego. Sus principales aportaciones en el desarrollo de la teoría atómica del universo, que fue concebida originalmente por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito acuñó por primera vez con esa teoría del término átomo, también considerado fundador de la escuela atomista. Se inscribe entre los postiatas, en tanto que acepta los principios establecidos por Genófanes y Parménides, pero desarrolla una filosofía pluralista como Anaxágoras y Empédocles. Era un eleata, consideraba la naturaleza ser y no ser, el ser como los átomos y el no ser el vacío. Así la teoría atómica establece que la materia es tan solo una mezcla de átomos, que en griego significa invisible. Estos son elementos que son inmutables, eternos e infinitamente pequeños, y por tanto imperceptibles para los sentidos. Esta teoría puede resumirse en los siguientes postulados. Los átomos son invisibles, homogéneos y eternos. La diferencia entre átomos se distribuye únicamente en forma, tamaño, pero no en sus cualidades internas. Las propiedades de la materia cambian según la agrupación de los átomos. Y bueno, estos han sido algunos filósofos presocráticos de algunas de sus hazañas. Recordemos que todos ellos fueron grandes filósofos de la época presocrática, es decir, antes de Sócrates. Sin más que decir, hasta aquí dejamos el video de hoy. No olviden seguirnos en Facebook, búsquenos como Filosofía en Vallejo.